llamadas competencias blandas, ¿no? Digo mal llamada porque la verdad que esa debiera ser la dura y la otra debiera ser la blanda, pero bueno, el carácter formativo, ese debiera ser el foco. ¿Por qué? Porque nosotros queremos una educación para la vida, no una educación para la prueba, ¿no? No una educación al servicio de los conocimientos, sino que estamos al servicio del ser humano y por lo tanto los aprendizajes más bien tienen que apuntar hacia la vida. Esto de la nuclearización no es una nueva metodología, no es una nueva didáctica, sino que es un nuevo modo de pensar y desarrollar el currículum, dice acá. ¿Ah? No, es un cambio que es mucho más profundo, ¿ya? Que nos lleva a replantearnos la relación entre docente y el currículum, con mayor grado de autonomía. Llevamos demasiado tiempo, si no décadas, de profesores mal acostumbrados a ser ejecutores del currículum y no darnos el espacio para interpretar el currículum, para resignificarlo, para construir currículum, adaptarlo a nuestras realidades. Lo sustantivo no es lo disciplinar, sino lo formativo, como ya había dicho, una disposición ecléctica y abierta a la experimentación pedagógica. Nosotros en la educación tradicional nos encontramos con demasiadas certezas, certidumbres. Todo viene como envasado y armadito, digamos, ¿ah? Muchas verdades absolutas, y lo que necesitamos es más preguntas, poner más dudas en el aula. Y eso nos invita a la experimentación pedagógica, es decir, probar nuevas maneras de enseñar y nuevas maneras de enfrentar nuestros saberes o enfrentar, digamos, los contenidos, ¿ya? Si bien aquí es más cómodo seguir lo convencional, la invitación es a decir, bueno, por ejemplo, si estamos estudiando, no sé, un tema de historia, bueno, atreverse a hacer salidas pedagógicas, ir al museo, ir, no sé, a un parque, ir a lugares de la comuna y desde ahí hablarles de historia. Usar, por ejemplo, recursos como la dramatización, teatralizar saberes, no sé, pues, confrontar a personajes históricos, son todos elementos, digamos, que no son habituales. Entonces, aquí tenemos que tener esa apertura a la experimentación pedagógica, y algunas cosas nos van a resultar. De repente vamos a sentir que algunas cosas fueron erradas. Bueno, pero de esos errores vamos aprendiendo, ¿no? Y no todo va a ser error, también de repente nos vamos a encontrar con aciertos. Y esos aciertos, obviamente, nos van a ir haciendo mejor las cosas, nos va a ir profesionalizando y nuestras clases van a ir mejorando. Es una respuesta para enfrentar la contingencia, estamos hablando de la nuclearización, ¿cierto? Pero se proyecta en perspectiva de corto, mediano y largo plazo. O sea, no está pensada solamente para el contexto de pandemia. Después que termine la pandemia y volvamos a la presencialidad y a las clases como eran antes, estos elementos que estamos aprendiendo con la nuclearización, con la integración de saber y todo lo que le he conversado, deben seguir afianzándose, por supuesto. No se agota ahora con la situación de educación a distancia, y porque estamos en pandemia, entonces adoptamos todo esto nuevo y después volvemos a lo mismo, a la misma educación de siempre.
no se trata de eso, ¿ya? Hay que proyectarlo a mediano y largo plazo. Ya, aquí aterrizamos un poquito más de qué estamos hablando cuando hablo de nuclearización curricular. Aquí está hiper sintetizado, ¿eh? Cada uno de estos puntos tiene un desarrollo, pero no corresponde por el tiempo que disponía acá desarrollarlo, solamente enunciarlo. La nuclearización curricular me ofrece tres posibilidades a lo menos. La articulación de las asignaturas, que dialoguen entre sí las distintas asignaturas y por lo tanto los distintos docentes, ¿no? Categorización de saberes, es decir, más allá de lo que dice el currículum, de repente hay ciertos conceptos, ciertas categorías de conocimiento que están por sobre el currículum. No sé, por poner un ejemplo. A ver, ecosistema, migración, qué sé yo, biotecnología, no sé, son conceptos que no necesariamente están prescritos en el currículo, pero yo, como docente, yo puedo tomar estos grandes conceptos, estas grandes categorías de saberes, y hacer que las asignaturas se pongan en función de esas categorías de saber. Entonces, más que hablar de conocimiento A, B, C, D, hablar de categorías que estoy trabajando con mis estudiantes. Reelaboración e integración de objetivos de aprendizaje. Cada asignatura tiene su objetivo. ¿Y qué pasa si yo tomo ciertos objetivos de lenguaje con otros objetivos de historia, de matemática, de filosofía, de educación física, de ciencia, ¿cierto? Y hago fusión de objetivos. O sea, este objetivo que estaba pensado para una asignatura, hago que me sirva para distintas asignaturas. Es un desafío pedagógico curricular bastante interesante y que obviamente para quien tenga interés en otro momento podría desarrollarlo más. Estrategias pedagógicas. La nuclearización siempre se va a basar en elementos de contexto que son globalizadores y tienen el elemento crítico, ¿ya? De pedagogía crítica, ¿ah? Que también aquí hay muchos elementos tomados de los problemas socialmente relevantes. Tomar elementos que están ocurriendo, ¿ah? No sé, el tema de la seguridad, el tema de la contaminación medioambiental, el tema, no sé, de la pobreza, son problemas que no le afectan a un grupo reducido de personas, sino que a grandes conjuntos humanos. A eso le llamamos los problemas socialmente relevantes. Bueno, la escuela no tiene que ser una burbuja. Aquí está la escuela, aquí está el aula, y allá a cientos de kilómetros están esos problemas. No. Traer esos problemas socialmente relevantes al aula, al seno de la sala de clases, y aprovechar esos problemas para nuestros objetivos pedagógicos. ¿Ah? No sé, el tema de la delincuencia, por ejemplo, ¿cuántos elementos de ese tema pueden tributar, pueden servirme a mis objetivos? ¿Ah? Al objetivo de comprensión, no sé, de los fenómenos sociales, no, objetivo, no sé, de qué pasa con las políticas públicas, si son justas, no son justas. Hay tantos elementos ahí que yo puedo traer hacia mi contenido y hacia mis objetivos en el aula. Contenidos controversiales.
estos se distinguen un poco de los socialmente relevantes. Los controversiales son aquellos donde hay discrepancia, hay confrontación de posturas, ¿ya? No sé, pongo un tema cualquiera, el tema de la eutanasia o el tema del aborto, ¿cierto? A modo de ejemplo, tema controversial. Generalmente esos temas controversiales como que se tienden a dejar fuera porque, ¿para qué voy a traer ese conflicto y un pensamiento reflexivo y de generar comprensiones nuevas en nuestros estudiantes a partir de esas controversias y ponerlo a debatir, que nuestros estudiantes defiendan la postura A, otros defiendan la postura B y a ver qué pasa. Es mucha la riqueza que surge en los debates, en los foros. Bueno, los temas controversiales se prestan para eso. ¿Ah? Y acostumbrar a nuestros elementos, digamos, un tremendo aluvión. Yo sé que en Perú, por todo el tema geográfico y climático, ¿cierto? De tanto en tanto siempre hay aluviones, en la sierra, ¿cierto? Eh, esos contenidos emergentes son una oportunidad también para desarrollar aprendizajes. Y ya voy cerrando, para que no se preocupe Jesús, ya me queda poco. Incorporar en todo esto de los aprendizajes para la vida y la nuclearización curricular, la dimensión emocional o socioemocional también le llaman algunos. ¿Ya? Parto con este pensamiento: no hay acción humana sin una emoción que la funde como tal y la haga posible como acto. De nuestro gran pensador, biólogo, filósofo, que se fue no hace mucho, Humberto Maturana. ¿Ya? No hay acción humana sin que haya una emoción que la esté gatillando, ¿no? O que la esté acompañando. Bueno, y en el acto de educar, por supuesto que está la emoción siempre ahí presente, ¿no? Paradigma deja afuera lo que es intangible, que es los aspectos de afectividad, de emocionalidad, ¿cierto? ¿Qué pasa con las anestesias, ¿cierto?
qué están recordando, qué están sintiendo nuestros estudiantes. Pero no porque no lo vemos, no existen o no tienen importancia. Están determinando en muchos sentidos si aprenden o no aprenden, o con qué profundidad es lo que aprenden. Consideraciones para abordar el desarrollo de la dimensión socioemocional. Esto vamos a ir rapidito, porque me interesa dejar un espacio para... Me pone en cierta disposición. Mi cuerpo se dispone de una u otra manera según la emoción que la esté acompañando. ¿Ah? Si vemos a alguien que está como con el pecho hundido, en actitud así un poco como de autodefensa, de desconfianza, ¿cierto? Es una disposición al aprendizaje, distinto a alguien que está, digamos, con la espalda derecha, atento, su disposición corporal es muy distinta, ¿ya? Y esa disposición, por supuesto, que nos guía en nuestras conductas, en nuestros comportamientos. Y es dinámico, ¿no? Aquí no se trata de estigmatizar a nadie, o sea, nadie mantiene ad eternum una misma estado emocional en el aula. Con, con una cierta postura en el mundo. Y cuando esa fuerza, un mal recuerdo, una mala experiencia, nos contrae. Ojo con eso. ¿Ya? La emoción la emocionalidad está presente hasta en los momentos más fome, digamos, más, entre comillas, racionales, está igual operando. Si estoy sometiendo a mis estudiantes a una prueba así súper racional, súper intelectual, sépase de que también hay emociones fluyendo. ¿Eh? Convergencia, esto no es un tema que le competa al docente nomás. Aquí tiene que producirse una sinergia. Si vamos a considerar la dimensión emocional o socioemocional, tenemos que ponernos de acuerdo. O sea, los directivos de la escuela, los trabajadores de la educación, los paradocentes, los auxiliares, todo el mundo que está en la escuela, la familia, los padres, las madres de nuestros estudiantes, y involucrar también a nuestros propios estudiantes en esto, y por cierto, nosotros como docentes, todos armonizarnos en esta intención de trabajar una educación socioemocional, o que toma en cuenta la dimensión socioemocional. Nada de que esto es un tema del profesor y de nadie más. Todos están involucrados en esto. No es neutral, como decía Paulo Freire, que la educación no es neutral. Bueno, aquí la emoción tampoco es neutral, ¿cierto? No son inocuas. ¿Ah? Hay emociones que cierran futuro y otras que abren futuro, que unos que nos ponen pesimistas, nos deprimen, y otras que nos tiran para arriba, ¿no?
nos ponen optimistas y llenos de fe en lo que viene por delante, ¿ya? Y las emociones, a medida que nosotros vamos avanzando en la vida, ¿cierto? No es que vayan pasando, van dejando huella en nuestra vida. Sobre todo esas emociones, digamos, que son más profundas. Si yo tengo 40 años, 50 años, 60 años, bueno, la visión que tengo del mundo o las decisiones que yo he ido tomando están fuertemente determinadas por esas huellas, por esos. Que se va abriendo hacia los costados y va generando riachuelos hacia los costados, ¿cierto? Y esos riachuelos van dejando una huella y el agua que viene atrás sigue esa huella, ¿no? Bueno, en la vida también es un poco eso, las emociones nos van dejando huella y eso nos hacen ser de una u otra manera, ¿ya? ¿Por qué esta persona siempre anda pensando positivamente y por qué esta otra persona anda siempre pesimista y todo lo ve negro? Bueno, preguntémonos cuáles son las huellas emocionales que trae en su biografía. Estructura indivisible. La educación tradicional como que hace esta separación entre lo externo y lo interno, ¿no? Y más bien se centra en lo externo, lo que es medible. Por eso antes hablaba del paradigma positivista. Mucho foco en lo que es observable y poca consideración a todo ese mundo subjetivo, todo ese mundo interno que está en nuestro estudiante, pero también está en nosotros como docentes. Y está en los docentes directivos y está en las autoridades y en todos, ¿no? Entonces, como educadores, nosotros siempre tenemos que tener presente de que hay dos mundos que caminan por este mundo totalmente fusionados, nunca separados. El mundo de la internalidad o la subjetividad, ¿cierto? Y todo lo que pasa por nuestra conciencia, por nuestra mente, ¿cierto? Y ese mundo externo de lo objetivo, el mundo de las cosas, el mundo de lo cuantificable, ¿no? Es indivisible, es importante tenerlo en cuenta. Posibilitaria, ¿no? Posibilitaria en términos de que si nosotros entendemos de este tema, la importancia que tienen las emociones en todo lo que hacemos, sobre todo en el acto de educar, nos va a posibilitar alcanzar cosas que creíamos imposibles, ¿ah? Por ejemplo, en el tema de la convivencia escolar, ¿ah? Muchos creen de que los problemas de convivencia se resuelven objetivamente. ¿Y qué significa eso? Eh, Hay que rehacer el reglamento interno, hay que poner sanciones más duras a los que infringen el reglamento, hay que, no sé, poner reglas mucho más claras. O sea, estoy hablando desde la externalidad. ¿Y qué pasa? Rigidizamos el reglamento, hacemos más punitivo todo, digamos, las sanciones para quienes no se apartan de lo que está en el reglamento, y los problemas de convivencia siguen igual. Entonces, digo que es posibilitaria porque cuando realmente consideramos la dimensión socioemocional, logramos cambios impensados en nuestro estudiante y en nosotros mismos. Es un bonito tema, pero obviamente no me da el tiempo para desarrollarlo más. Interdependencia, aquí no es que esto se pueda hacer desde el docente, requiere de un sistema articulado que vaya para allá, el tema del desarrollo socioemocional.
Entonces aquí hay que pensar en las jefaturas de educación en mi comuna, en mi región, en el país. Hay que pensar en cuál es la visión educativa que hay en Latinoamérica, en en el planeta, ¿se fijan? Porque todo es interdependiente. No es que las cosas funcionen aisladamente. Entonces, no basta con hacer cambio en el aula, no basta con hacer cambio en la escuela, se necesita eh, una sincronía con los sistemas que están más arriba, ¿no? Y por eso que es tan importante que los profesores empujemos transformaciones en las políticas educativas, sino no es porque sí, porque esas políticas educativas, queramos o no, están incidiendo en el día a día, en nuestro trabajo concreto en el aula. Decimos acá que, digamos, comunitarios, regionales, nacionales y planetarios favorecen u obstaculizan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Lo queramos o no, es así. Muchas gracias. Llego hasta acá. Disculpen si algunas cosas quedaron como muy por encima, pero tenía que respetar los tiempos. Ahora, abierto a sus consultas y comentarios. Voy a compartirle esta presentación a Jesús para que Jesús se lo haga llegar después a todos ustedes, a todas y todos. Maestro Marcelo Castillo, si hubiera alguna interrogante, alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que quieran aportar de repente por parte respecto a esos pedagógicos, ¿Se adecuada entendió? aplicación, ¿cierto? Bien, entonces, si no hubiera algo más que agregar, maestro Marcelo Castillo, para dar por concluida la sesión de hoy día de hoy. Como interés para todos. ¿Aló? ¿Escuchan? En el fenómeno de Chile con respecto a la propuesta política de una nueva constitución. ¿Dónde está la visión de la educación en esta nueva Carta Magna para Chile? Nosotros, a todo esto, yo trabajo en el Colegio de Profesoras y Profesores. ¿Ya? Por eso que yo puedo hablar de la nuclearización, porque es un tema que nosotros hemos estado desarrollando acá, en escuelas de acá. En el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, el año 2021, o sea, el año pasado, desarrollamos el Gran Congreso Nacional de Educación, a propósito del proceso constituyente. ¿Ya? O sea, lo vimos como muy necesario y muy de lo que nosotros pensamos queden plasmado en la nueva constitución que se viene, digamos, acá. Entonces, hicimos ese congreso que pasó por los distintos niveles, partió en el nivel escuela, siguió en el nivel comunal, después en el nivel regional, hasta que se llegó finalmente al congreso con los delegados nacionales. Y ahí hay distintos elementos que puedo mencionar en función de tu pregunta, ¿no? Primero, un consenso unánime, digamos, de que estamos bajo una educación cautiva del neoliberalismo.
una educación que sigue las lógicas del mercado y todo lo que eso significa. O sea, mercado significa dejar que el sistema vaya privatizando cada vez más, mucha tecnocracia, mucha estandarización, mucha medición de los procesos, medición del desempeño docente, medición de la gestión escolar, vamos midiéndolo todo. Entonces, como primera cosa, ese reconocimiento de la educación neoliberal y que no nos deja indiferentes y por lo tanto queremos transformarla, queremos superar ese paradigma y ese modelo, ¿no? Como primera cosa. Segundo elemento, el rol del Estado. El rol del Estado aquí y en muchos países ha ido, digamos, cayendo en esto de la subsidiariedad.